Comenzando con el concepto histórico, tenemos que bajo el concepto de medicina cristiana se engloban las acciones curativas llevadas a cabo por los diversos pueblos que conformaron la actual Europa durante los primeros siglos de esta era. Fue durante el reinado de Augusto cuando surgió el cristianismo, y ya es bien conocida la historia de Jesús, que fue el fundador de esta nueva religión. Está basada en el Nuevo Testamento, que comienza con los 4 evangelios, los cuales narran la vida de Jesús hasta su muerte y sus enseñanzas. Posteriormente siguen con los escritos de los apóstoles, donde predicaban la palabra de Jesús, y ya por último el texto profético del Apocalipsis. El cristianismo. El término cristianismo procede del concepto que se tenía por parte de sus seguidores al considerarlo como el Mesías. Esta palabra procede del judío Mashá, y en griego se dice Christos, lo cual fue adoptado por sus discípulos, quienes lo unieron y crearon la palabra Jesucristo. Después de su muerte crucificada, él resucita y al poco tiempo se aparece frente a sus discípulos, a quienes le transmite varios mensajes. Este día fue conocido como el día de Pentecostés, que consiste en el momento en el que Jesús les otorga a sus apóstoles el don de predicar sus enseñanzas en todos los idiomas y sanar por medio del Espíritu Santo, eso sí, teniendo siempre presente la fe. Este pequeño grupo comenzó a dispersarse por diversas regiones del Imperio Romano, y es ahí cuando algunos de ellos asentaron por escrito los eventos que viven en su prédica, que nos lo menciona en el Nuevo Testamento, en la parte de Hechos de los Apóstoles. Varios predicadores se dirigen a diferentes regiones de Asia Menor y posteriormente a Grecia, donde aumentó el número de seguidores de esta religión. Otro grupo de cristianos huyeron hacia Alejandría, al norte de África, donde también había una comunidad judía. Además, los ptolomeos seguían impulsando el estudio y la enseñanza de las ciencias y las artes. Hacia el siglo II, esta ciudad se volvió el centro del cristianismo, hasta que en el año 250 el emperador Decio inició una terrible persecución, sacrificando gente que practicaba esta religión, a quienes torturaba atrozmente, y de aquí surgieron los mártires, que posteriormente serían santificados. A partir del incendio de Roma, en julio del 64, se inicia un largo periodo de persecuciones contra los cristianos. Nerón los acusa de ser culpables de la catástrofe del incendio y son sacrificados en grandes cantidades, y se les conoce como los protomártires de la cristianidad. Más tarde, por orden de Vespasiano, se invade Jerusalén y es destruida y saqueada, lo mismo con su máximo símbolo, que es el gran templo de Salomón. En el año 249, Decio inició otra persecución contra los cristianos, lo que ocasionó una gran mortalidad y una crisis en las cúpulas de las iglesias cristianas. 2 años después, el emperador murió y el hostigamiento disminuyó. 5 años más tarde, en 257, Vespasiano asume el gobierno y reintroduce otra vez las persecuciones, principalmente contra los dirigentes del cristianismo. Es en el año 260 cuando este emperador es ejecutado por los persas y lo sucede al trono su hijo. Aquí nace una etapa de tolerancia, pues dictó medidas que permitieron el ejercicio del culto, y es donde nacen los santos mártires, que resalta sus virtudes con el fin de que sirvieran de ejemplo y con ello la gente se acercara a esta religión. En el año 285 asciende el poder Diocleciano, que pretendió emprender una renovación social, política y económica del imperio. Este sistema tuvo muchos conflictos con los jerarcas de la Iglesia cristiana, ya que ésta ya estaba consolidada. Es a partir del año 303 cuando se lleva a cabo la mayor persecución, la cual duró 2 años, cuando Diocleciano es obligado a abdicar, lo que inicia un periodo de guerras civiles que desvía la atención de los cristianos hacia otros intereses. Ya finalmente, en el año 306, se establece de manera oficial la libertad de religiones mediante el Edicto de Milán, emitido en el año 313, lo que termina la persecución religiosa. Una década después, en el año 324, al vencer al general Licinio, Constantino se convierte en el emperador único del imperio de ambas regiones, y al año siguiente ordena que se organice un concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, donde reúne a todos los representantes de la cristianidad, y se decreta que el cristianismo es la religión oficial de todo imperio. Además, por esta época, San Jerónimo hace una revisión crítica de la Biblia y la traduce al latín.
A esta versión se le llama Vulgata y es adoptada por la Iglesia como única. Es así como el cristianismo va empoderándose y dominando a todos los países hasta el cisma de 1054, cuando se separa el catolicismo romano y la ortodoxia oriental. Continuando con el feudalismo, tenemos que la enfermedad se consideraba como una prueba de que Dios enviaba al individuo y sus padecimientos acercaban al enfermo a los de Jesucristo. Esto es por influencia del cristianismo primitivo, pero esta actitud se fue modificando con el transcurso de los siglos hasta ver la enfermedad como un castigo divino, una pertinencia por los pecados cometidos, llegando a identificarse al enfermo como un pecador. Entonces los enfermos eran tratados mediante exorcismos y herbolaria. A la esposa del señor feudal se le atribuyó el cuidado de los hijos y enfermos y pues ella tiene conocimiento sobre remedios curativos para estas enfermedades. La escolástica es una corriente teológica y filosófica que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. La palabra escolástica se designa a la filosofía cristiana de la Edad Media. Es un modo general de pensamiento o filosofía en la Edad Media inspirada por cuestiones religiosas. La medicina escolástica es la medicina en las escuelas catedralicias y su enseñanza estuvo a cargo del clero secular, que básicamente está constituido por sacerdotes católicos no sujetos a votos religiosos ni a reglas de instituto religioso o monacal. Comienza en el siglo XII y concluye hasta el Renacimiento. Se trataba, en lo fundamental, de la doctrina hipocrática con un fuerte carácter especulativo y elementos religiosos. En este periodo se prohibió la medicina a los monjes. La escolástica se divide en tres periodos. El primero es la alta escolástica, que va de mediados del siglo IX hasta finales del siglo XII. En este periodo, la fe y la razón se consideran en perfecta armonía. La segunda etapa o periodo es el florecimiento de la escolástica, o sea, la época de los grandes sistemas escolásticos, que va desde principios del siglo XIII hasta los primeros años del siglo XIV. En este periodo, el acuerdo entre la fe y la razón se considera parcial. Se admite la posibilidad de que la razón llegue a los resultados independientes, aunque opuestos a las enseñanzas de la fe. Y como último periodo es la disolución de la escolástica, que va desde los primeros decenios del siglo XIV hasta el Renacimiento. Se caracteriza por el hecho de admitir que existe un contrapunto entre la fe y la razón, con lo cual el problema escolástico mismo acabó por vaciarse de su significado. Durante el siglo IX se origina en Europa un movimiento que va encaminado básicamente a promover el resurgimiento de la enseñanza de la medicina hipocrática, con el fin de reiniciar la tradición helénica que viene siendo el arte de curar. En algunos monasterios se comenzó la enseñanza de estos saberes por diversos grupos de médicos no religiosos, y surgieron así las primeras universidades medievales laicas. La primera escuela de medicina creada en Europa durante esta época fue en la villa mediterránea de Salerno, en la cual había una tradición médica que provenía desde los tiempos clásicos, pasando por el Imperio Romano. Por el año 850 surgió una pequeña comunidad de médicos que tenían como objetivo principal el transmitir los conocimientos médicos de Hipócrates. A este grupo se le conoció como Civitas Hipocrática. La escuela médica salernitana, de tipo laica y con una participación mixta, es decir, tanto hombres como de mujeres, fue más conocida por sus habilidades clínicas y quirúrgicas que por la enseñanza académica de la medicina. Se llevaban a cabo estudios anatómicos y disecciones humanas
que durante muchos siglos esto estaba prohibido. Los primeros médicos cristianos fueron en general altos sacerdotes que predicaron la necesidad de la fe, reconociendo el origen de la salud en Cristo, cuyo evangelio era la palabra dirigida a toda la humanidad doliente, que esperaba la salvación, aun cuando se sacrificase el cuerpo en esta vida. Pero cuando era compatible, se ejercía una medicina del cuerpo y del alma. Los claustros religiosos para formación de médicos. Se denominó Scholastic también al profesor de filosofía o teología, cuyo título oficial era magíster y quien dictaba sus lecciones primero en la escuela del claustro o la catedral y luego en la universidad. El monasterio de Santa Escolástica, a primera vista, transmite una sensación de austeridad, esto porque la fachada del siglo XX se levanta con un muro de protección para guardar en el tiempo un monumento único en su género. Una vez dentro, los siglos empiezan a ser reflejados por la arquitectura del monasterio. Después del claustro renacentista del siglo XVII, vamos a encontrar un claustro gótico con un maravilloso arco. La catedral es también el resultado de las diferentes edificaciones que han sucedido a lo largo de los siglos hasta nuestros días. De hecho, debajo de la pavimentación de la iglesia existen todavía las ruinas del pequeño oratorio de San Silvestre, donde empezó todo. El oratorio, fundado por San Benito en el siglo VI, hace del monasterio de Santa Escolástica el monasterio benedictino más antiguo al mundo. El monasterio de Santa Escolástica abre sus puertas todos los días a cuantos desean viajar a través del tiempo y en el espíritu. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son las órdenes monásticas encargadas del cuidado de los enfermos. Esto, bueno, comienza en la aparición del cristianismo y la Alta Edad Media. Empieza a cambiar lo que es la forma de ver a los enfermos. Se pretende que el enfermo recupere la dignidad y empieza a aparecer en institutos para la atención de enfermos, sobre todo lo que son los más desprotegidos. El enfermo era considerado una persona escogida por Dios, ya que si las personas los trataban como, hacían méritos de caridad, pues, se decía que al tratarlos a ellos bien es como alabar a Dios. Entonces, pues, ya no se consideraba que los enfermos habían cometido un pecado o un castigo, sino que eran los elegidos de Dios. Y normalmente estos cuidados eran por su mayoría por mujeres. En un principio eran por monjes, pero eso fue cambiando con el tiempo. Tenemos primeramente con lo que es la orden benedictina, que esta fue hecha por lo que es Benito de Nursia. Él formó lo que es en 529 el monasterio de Monte Cassino, y en 537 redactó lo que es el Rugale Santini Benedictini. En su capítulo 36 habla sobre lo que es el cuidado de los enfermos, en donde tenía ciertas características de cómo eran las celdas de los enfermos, los enfermeros. Se creó lo que es la enfermería. Además se construyeron anexos, dormitorios, refectorios, y así pues fue dando lo que es la creación de hospitales y unos jardines botánicos. Después tenemos lo que son otras órdenes, que son órdenes militares. Estas se dieron principalmente en lo que son en las cruzadas, ya que era para recuperar Jerusalén. Esto se daba ya que estos se dirigían a Jerusalén, y pues estos iban a pie, a caballo, y el movimiento de tanta gente, pues había unos que caían enfermos, o caían en combate. Los primeros que tenemos son los que son la orden de los hospitalarios de los hermanos de San Juan de Dios.
que fue una orden muy importante ya que recibía limosnas, bueno, tenía varios recursos, orden militar muy importante, donde cuidaban enfermos, dementes, bueno, los dementes, locos y niños y huérfanos fue avanzando el tiempo, pero también hacían atención a pobres, distribuyéndoles comida y ropa. También después tienen los caballeros teutónicos, que son semejantes a la orden de los hermanos de San Juan, pero más pequeña y con menos capital. Después tenemos lo que son los caballeros de San Lázaro, que constituían una institución caritativa que cuidaban también a los peregrinos y acudían a lugares donde, bueno, que cuidaban a los peregrinos que acudían a lugares de testigos de la pasión de Cristo. Se dedicaban principalmente a los cuidados de leprosos, ya que ellos también eran leprosos, también tenían caballeros leprosos y los dirigía un leproso. Después tenemos la orden de mendicantes, que esta va a ser una de las más importantes, que es la de franciscanos y clarisas, que fue fundada por San Francisco de Asís y forma una comunidad cristiana que vive de limosnas y cuidados de enfermos y a leprosos. Esta, principalmente Francisco de Asís, se despojó de todos sus bienes para dedicarse especialmente a lo que es en el cuidado de enfermos. Después tenemos otra orden que es parecida a esta, pero son las clarisas. Esta tiene una orden de una rama femenina, como dije, y fue fundada por Santa Clara de Asís, que también se dedicaba al cuidado de los enfermos. Otras órdenes importantes tenemos lo que son los antoninos ergotismos, estaban encargados también de cuidado de los enfermos del fuego de San Antonio, y se especializaban también en lo que es de las enfermedades que producían rampa y calambre, que es la falta de vitamina B. Luego tenemos las terciarias franciscanas, que fue formada por mujeres seglares, y sobre todo fueron formadas por mujeres viudas que se dedicaban al cuidado de enfermos, pobres, y algún dato importante es que fue partícipe de la reina de Santa Isabel de Hungría. Y tercera ya, dominicana, su misión era la misma que las terciarias franciscanas, y en esta se fundó el primer cuerpo de camilleros. Hospicios, y esto era por el beneficio de los caminantes, heredados, pobres y enfermos. Esto ocurría en Alejandría, en donde la atención de los heredados del siglo IV era con la ideología religiosa, creando instituciones como la de Xenodocheon y Nosocomium o Brepotepium. Esto tuvo la finalidad de tener la salvación de las almas pecadoras y darle auxilio al necesitado. Estos eran hospicios para enfermos, viajeros ancianos, huérfanos, mujeres abandonadas, en donde se les proporcionaba el alimento y hospitalidad para brindarles atención médica y consejos espirituales. Estos tratamientos eran habituales con reposo, calor, dieta, se les administraba hierbas, ungüentos y se basaba en el régimen hipocrático de las sangrías, en donde el cuidado de los enfermos era brindarles asistencia espiritual y material, en donde al iniciar su tratamiento se les hacía un lavado de pies, como se puede observar en la imagen inferior derecha, como en la última cena, y los labores médicos eran llevados por los monjes. El primer hospital fundado fue en Basílica de Cesarea. Se practicaba la medicina antigua junto con oraciones cristianas, creado por el obispo de Cesarea de Capadocia, en donde fue el doctor de la iglesia, el primer escritor y erudito en teología. Estudió en Atenas y en Constantinopla. Él se basaba en los conceptos arrianos para la fundación del Tosheon, o casa para pobres o mendigos, en donde pues era pensado principalmente para los leprosos, lisiados, locos y ancianos, en donde aquí había tareas y talleres para su rehabilitación. Vamos a tener también que en el año 397 Fabiola funda en Roma el nosocomio, siendo un primer hospital público y atendido por cristianos. Ella fue discípula de San Jerónimo, y ella decía que había que recoger a los enfermos de las calles y de los caminos, en donde no llegarían para contar a todos los enfermos, pero ella tenía que confortarlos y cuidarlos, en donde se acogían de los que padecían en las calles, se les prestaba la atención como enfermera. Los alimentó con sus propias manos, en donde un hombre reducido a mero cadáver nunca le faltaron algunas gotas de agua para refrescar sus labios.
También tendremos la emperatriz Eudoxia. Esta fue esposa de Teodosio II, en donde en 425 fundó en Constantinopla una universidad que tenía acceso a textos clásicos de todas las disciplinas, y en Jerusalén se fundó el hospital para penesteros. Esta era una institución que la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén rescataron en el año 1113, y esta, combinada con la caridad cristiana, estaba junto con el código de que deberían de tratar a los enfermos como vasallos sirven a sus señores. Y Benito de Nursia en el siglo VI fundó la Orden de los Benedictianos. Estas reglas regían como un funcionamiento de los monasterios y se acuñó un término de monje, que quería decir solitario. Tendremos también que se construyó un monasterio de Montecassino, en donde se fundó la Orden Benedictina y tenía 73 capítulos, en donde su funcionamiento tenía los 4 votos fundamentales, que era la castidad, pobreza, obediencia y estabilidad, y que en el capítulo 36 del sección 25 del Evangelio de Mateo tenía que sobre todo y ante todo hay que preocuparse por los enfermos y servirles como el propio Cristo, y esto hacía que la comunidad tuviera un equilibrio. Aquí también se acuñó el término del médico, en donde se le llamaba infirmarius, y al enfermo servitor. Tenemos también que había un espacio para los médicos para que realizaran sangrías y un huerto de plantas medicinales, aunque también tenían escritos de Galeno, Oribacio y Alejandro de Tralles. También después, tiempo después, la iglesia tuvo la ayuda para recibir legados y donaciones, y en donde los hospitales tenían el cuidado de los enfermos llamados como los brefostrofia o casa de cuna, orfanotrofia para los huérfanos, toquia para los pobres de solemnidad, y la gerontoquia para los viejos y xenotoquia para los peregrinos pobres o enfermos. Tenemos también que en el siglo VII, cuando hubo las cruzadas, hubo un sinnúmero de epidemias, y esto creó la ayuda más para la creación de hospitales, pero tenían estas condiciones muy precarias y tenían las enfermedades y epidemias que pues las transmitían de una manera más rápida. Actualmente, los hospitales europeos que son muy famosos, tenemos el Hotel Dieu en París, que este fue fundado entre 641 y 691 por San Landry, sí, siguiendo el Hospital de Santa María de Yascata en Siena y el Hospital de Santo Espíritu en Roma, y finalmente los famosos hospitales del Royal Hospital of St. Bartholomew, o mejor conocido como el Bart de Londres. Ahora vamos a hablar de lo que era la concepción religiosa de la enfermedad. La enfermedad se consideraba como un castigo divino y que en el castigo de los pecadores, pues este era resultado de una posesión o bien de brujería, por lo que se optó como terapéutica la oración y la penitencia, y ya con esto consideraban que pues se retiraba el mal. Otro de los enfoques fue en las obras plasmadas de Jesús y también en los medios necesarios para la redención de los hombres, en el cual el enfermo consideraba que era una retribución a Jesús, dado que él pues había sufrido y se había sacrificado por nosotros. Con ello pues se consideraba que se acumulaba méritos y así se salvaba el alma. Las principales enfermedades existentes. Estas enfermedades cabe destacar que ya existían en la antigüedad, pero incluso en esta época llegaron a causar epidemias. La primera enfermedad es la rabia, la cual su descripción se remonta hasta el siglo VIII a.C. y aparece recogido en lo que es el Código de Suma de Babilonia. Esta enfermedad afecta lo que es el sistema nervioso central y provoca encefalitis. Dada la impotencia de lo que fueron médicos, cirujanos e incluso boticarios, se dio lo que fueron los saludadores, que esto era un modelo de curanderos o hechiceros y que pues no aparecen incluso en otros países europeos. Estos estaban especializados en lo que era la curación de la rabia. Su poder sobrenatural venía en el momento de la concepción, en el cual este debía ser el séptimo hijo de una familia compuesta exclusivamente de varones, nacer en la noche de Navidad o Viernes Santo y poseer una cruz en lo que es la bóveda palatina. Otra enfermedad fue la escrófula, que a esta en ese tiempo se le conocía así a lo que
en la enfermedad de la tuberculosis y que afecta a los ganglios del cuello. En este también hay un aspecto muy importante que es el toque real, que se dio en lo que es Francia e Inglaterra, y este se daba por los reyes dotados con un don divino para curar, o al menos eso se creía, ya que estos, al momento de que eran coronados, pues como la ceremonia se hacía del tipo religioso, se asumía que se dotaban con un carácter sacerdotal. La ceremonia, ¿cómo iniciaba o cómo se llevaba a cabo? Primero que nada, los médicos de la corte tenían que seleccionar al paciente. El rey ayunaba incluso el día previo a la ceremonia y el rito iniciaba con una misa. Posteriormente, el rey se acercaba a lo que eran los pacientes, los tocaba en la cara y en el cuello, haciendo sobre la seña de una cruz, y también rezaba una corta oración. Después, el acto finalizaba leyendo pasajes del Evangelio, en especial un párrafo en el que Jesús dice a sus discípulos: pondrán manos sobre el enfermo y se pondrán bien. Otras de las enfermedades en esa época es la peste de Atenas, que esta fue en sí una peste o una plaga por fiebre tifoidea, que data o se originó en lo que es el año 430 a.C. y produjo la muerte de hasta 30,000 ciudadanos, incluyendo a Pericles. Y otra fue la plaga antoniana, o también conocida como peste de Galeno, así como la peste de Cipriano, que estas plagas pues fueron más que nada, o se cree que fueron de sarampión y viruela. Esto fue por un grupo de soldados romanos que volvían de Mesopotamia y Oriente Medio, que fueron contagiados. Acabó con más de 5,000 personas, en las que entre ellas se encontraba el emperador romano Marco Aurelio. Otra epidemia o plaga fue la plaga de Justiniano, o peste bubónica también, que fue entre el año 541 y 542, y que se originó aparentemente en Egipto y se extendió hasta lo que fue Palestina. Esta se piensa que fue causada por lo que es la cepa Yersinia pestis, que fue ahora sí que la misma bacteria responsable de la peste negra del siglo XIV. Otra de las enfermedades fue la lepra, que incluso esta enfermedad se consideraba como tal un castigo divino, e incluso llegaban a exiliar a los que padecían esta enfermedad y pues los aislaban. Los antiguos griegos llamaban lepra a un conjunto de enfermedades de la piel, mientras que designaban como elefantiasis a lo que hoy en día conocemos como lo que es la lepra. A partir del año 1000, las cruzadas contribuyeron a su difusión, y pues también se hacían varios ritos a los pacientes con lepra. Otra enfermedad fue el fuego de San Antonio, o que también se denomina el ergotismo, que el ergotismo atacaba a los miembros y los separaba del tronco después de haberlos consumido, pero en sí los miembros eran gangrenados y pues por lo tanto se tenían que amputar, pero estos eran más que nada causados por un hongo que estaba en lo que es el pan de centeno, y pues que causaba una vasoconstricción en las extremidades y por lo tanto se tenían que amputar. Pero pues ahora sí que se dieron cuenta que esta enfermedad no era nada contagiosa. De la medicina cristiana hubo un gran retroceso en todos los descubrimientos médicos hasta la fecha antes de la Edad Media, por lo cual otra vez regresó el modelo de mágico religioso y se retomó, o más bien se tomó los santos en relación a las enfermedades de causa y cómo curarlas. Como tenemos Santa Lucía, que era la que curaba las enfermedades de los ojos, San Antonio de Padua para curar fracturas y así afecciones de estómago e intestinos, Santa Águeda pues para curar los padecimientos mamarios, Santa Apolonia pues para curar casos de dolores dentarios, San Antonio de Ermitano para procedimientos vasculares periféricos, y tenemos otros santos como San Lázaro para curar la enfermedad de lepra, San Sebastián pues para curar
la enfermedad de la peste, y San Mauro pues para curar la gota, San Valentín pues para curar la epilepsia y las convulsiones, y San Dionisio para curar la sífilis. Como ya dijimos que hubo muchísimos cambios del tratamiento porque hubo un retroceso de todos los descubrimientos, por lo cual se volvió a retomar el modelo mágico religioso, pero se vio muy insuficiente la medicina moral Galeno y Hipócrates, y también aquí se vio que los procedimientos quirúrgicos quedaron obsoletos, solamente quedó el procedimiento de las sangrías, y como se vio que anteriormente de esta época hubo muchísimos descubrimientos y ya se abordaban procedimientos quirúrgicos de excelencia, ¿no? Entonces, aquí se hubo la sustitución de demonios y se tomó las deidades para dar, que eran las causantes de las enfermedades, así como para curar enfermedades. Aquí ya se abordaba la farmacología antes con sustancias químicas, entonces, pues otra vez se retomó, pues la herbolaria. Entonces, donde se iban los médicos para la formación, se volvieron al monasterio, y sus tratamientos eran la oración, el empleo de amuletos, el óleo sagrado, que todavía se sigue utilizando hasta la actualidad por los padres cuando van a darle el óleo a los enfermos en los hospitales, y el retorno de los horóscopos de la sumería. Bueno, uno de los tratamientos iba el médico donde se encontraba el paciente enfermo, y pues llegaba y le daba sus rezos, sus plegarias, y se invocaba al santo para que pudiera ayudarle a enfrentar su tratamiento, más bien su enfermedad. Según pues la enfermedad se daba el santo, ¿verdad? Entonces también se colocaron piedras de acompañamiento, como eran los amuletos. Tenemos tres principales: las piedras rojas, que eran para fortificar la sangre, hacía inhibir toda la parte de la hemorragia y las anemias; las piedras blancas, que en este caso sería para las madres que estaban lactando, para la producción de leche; y las piedras color vino para combatir la embriaguez. Bueno, tenemos otro de los tratamientos en donde pues otra vez se retomó la herbolaria y se utilizaban dos plantas principales, que era la camomila y la milerrama, que tenían actividad inflamatoria, y súper importante la alimentación saludable. Entonces aquí pues en los principales años pues hubo un renacimiento de la farmacología moderna, donde pues ya se utilizaban sustancias o remedios químicos por Theophrastus en el siglo XV. Pero pues como estaba la Edad Media y los mandaban a matar si se relevaban, pues entonces quedó hasta el obsoleto, pero hasta después de años se volvió a retomar esta gran farmacología moderna. Uno de los únicos prácticas quirúrgicas que se realizaban eran las sangrías, que eran como flebotomías, por lo cual se daba como el concepto de humoral. Y si se realizaba esta flebotomía donde se hacían cortes en las venas o arterias para que fluyera la sangre hacia afuera, era para equilibrar la sangre y equilibrar el humor de la persona. Entonces, aparte de ese corte, también se utilizaban sanguijuelas, en donde pues se suponía que se colocaban para la succión de la sangre, y pues ya daban el concepto humoral. Aquí también decían que se prohibieron porque estaba prohibido lesionar el cuerpo, por lo cual el cuerpo es el templo sagrado de la persona que residía el alma. Entonces también se dio la prohibición de la disección de cadáveres, por lo cual ya se empezaba a realizar las disecciones anteriormente para el estudio de la anatomía y fisiología del cuerpo humano, que era muy importante. Y a esta ley se promulgó en Exislaes Abaret de Sanguine, en el cual nada más se daba la sangría, nada más era la única práctica quirúrgica era esta. Entonces, los que realizaban esta acción quirúrgica pues eran primero los médicos, y luego pues los esclavos, y hasta el último dieron los bárbaros, y ya después de años otra vez regresó a los médicos cristianos. Los escritos importantes de la medicina en esta época era el Depositio Martyrium, en el cual nada más se hablaba sobre los santos relacionados a las enfermedades y cómo las curaban. Luego la Legenda Aureal por Jacobus de Voragine, por el cual redactó toda la vida de los santos, así como todas las cosas alegóricas en la Edad Media, en el siglo XIII.
Y ya después, el último y más importante en la parte de la medicina cristiana fue Thesaurus Papelque o Tesoros de los Pobres, por el cual fue escrito por Papa Juan 21, que se implementó cada santo a una enfermedad y cuáles eran las plegarias correspondientes a estas enfermedades y cómo se curaba. Aquí, muy importante, se implementó un patrono de la medicina cristiana, que era San Lucas Evangelista. Como tenemos en esta imagen, ese era San Lucas Evangelista, por lo cual representaba el gremio de los médicos cristianos en el siglo XIV, y por el cual se relacionó con el Evangelio que ofrenda Zacarías, en el cual pues también se relacionó con la burra que está arriba de donde está nuestro San Lucas Evangelista.